Siguiendo con el programa, y para terminar, Lorena Pinto nos va a presentar las 5 nuevas cartas propuestas por Ana para el reemplazo varietal en cerezos. Dale, Lorena, adelante. Estás en silencio. Sí. No, es que me había dado cuenta que no tenía el audífono, pero supongo que no hubo problemas de audio, ¿sí? No, ¿Escuchan no hasta bien? ahora. Te Ya, escuchamos bien. porque está el aire acondicionado un poco ruidoso, por eso preguntaba. ¿Vas a poner una presentación? Sí, la puse. No la estamos viendo todavía. O ya veamos de nuevo. Mm, Dame un segundo, que se me desapareció el banner de nuevo. Vamos a ver aquí. Sí, compartir. Ya, Ahora ahora sí. sí, Sí, ¿estamos bien ahí o no? estamos bien. Se Ya. ve muy bien. Nuevas cartas entonces para el reemplazo varietal en Chile. Es bien ambicioso este título, pero en realidad creemos que hay cosas interesantes que se vienen y ha sido eh, bastante ajetreado este primer tiempo entre las variedades de la Universidad de Bolonia, las variedades de California, de Steve Sadwick, han llegado cosas muy buenas. Y hay otras que, siendo tan buenas también, son desarrollos que van un poquito más pausados, requieren un poquito más de evaluación y validación, pero tienen muy buenos objetivos, por lo tanto tenemos bastante confianza en lo que se viene. Entonces vamos a mostrarles algo. La primera variedad es una variedad que se llama Nipama, es la ES1952. Esta variedad la recibimos hace bastante poco, si ustedes pueden darse cuenta, es una variedad que se plantó el año 2019 en los centros evaluativos. Y la temporada pasada ya pudimos ver, sin ningún tipo de aplicación de Dormex ni nada, pudimos ver una floración ya en las plantas de Nipama bastante adelantada, versus Nimba a la derecha, que todavía se encontraba harto más atrasada y nos llamó bastante la atención. Nipama es una variedad californiana que está escrita como de muy bajo requerimiento de frío, ¿ya? Pero no esperábamos también esta precocidad de plantas desde el 2019, o sea, plantación 2019, ya con tantos dardos el año 2021. Bueno, esto es lo que pasó. Nosotros no habíamos, como les comento, no habíamos planificado ningún tipo de manejo productivo para esta variedad. Esta variedad todavía estaba en formación, pero nos tomó un poco por sorpresa toda esta producción de fruta y de flores. Es una variedad que tanto en Máxima 14 como en Colt se llenó de fruta. Esta es una foto del 8 de noviembre del año pasado. Se llenó de fruta incluso hasta el tronco de la planta, de dardo. Y cuando fuimos analizando estos dardos y esta cantidad de fruta, pese a la sobrecarga y a lo joven de la planta, no vimos muy afectado ni el calibre ni la firmeza, lo que también fue súper positivo para nosotros. Vamos a ir mirando otras fotos. Acá está en Colt, las tenemos en ambos portainjertos, también muy sana, muy bien, endardada, como digo, hasta la base del tronco, no sé, a
a 10 centímetros de la tierra, estamos hablando. O sea, y ahora podemos ver, para mostrarles lo que está pasando de esta temporada, al 1 de agosto de este año, tenemos Nipama en Col versus Nimba en el centro relativo de los Olmos, que es en Tinguiririca, que no es una zona temprana. Y el 1 de agosto teníamos a la Nimba a mano izquierda, en ese estado, en un estado ni siquiera como la yema un poco hinchada, podría ser un poco roja, pero ahí con harta imaginación. Mientras que Nipama al lado está en bola, en el fondo, ya bastante más avanzada. Esto pasó ahora a principios de agosto. Mañana tengo que ir a ver no tengo fotos de lo que habrá pasado desde el 1 de agosto ahora, mañana tengo que ir a una nueva visita, pero el 4 de agosto chuta, dice Los Olmos, no, el 4 de agosto en el Tambo, perdón, ahí tengo que cambiarlo, bueno, después lo cambio, en el Tambo, podemos ver que la Nipama el 4 de agosto en Maxma y en Colt se ve bastante también avanzada, versus aquí abajo, que de nuevo me tapa esta cosa con la tecnología, va a tener que mejorar. Me tapa, pero es Nimba en Maxma 14, que ustedes pueden ver ahí las yemas también, que tienen unas puntitas rojas leves, pero les falta cualquier cantidad. Así que hay una diferencia importante y sí nos hemos dado cuenta que esta descripción de que esta variedad es muy temprana, de muy bajo requerimiento de frío, debiera ser así, y además con muy buena precocidad en entrar en producción. O sea, plantas establecidas el 2019 ya tuvieron fruta el año pasado, a la segunda hoja. Veamos, sigamos acá. Ya, con la poquita, o sea, no era tan poca fruta que teníamos el año pasado, se hizo mediciones de calibre para ver si nuestra idea respecto a que el calibre no era nada de pequeño y considerando que la planta era nueva, en el fondo ni siquiera tenía ramificaciones, en general la distribución de calibre fue súper positiva también, tanto en Maxma como en Col, que pueden ver a mano derecha Col, a mano izquierda Maxma, que principalmente estaba en torno al calibre 30, lo que es súper bueno, sobre todo, como digo, con la cantidad de fruta respecto al tamaño de la planta también. En el caso de los grados Brix, tanto en color 3 como 3,5, también tuvimos bastante buenos resultados respecto a los Brix. Yo diría que muy buenos, porque el color de cosecha, que es el ideal, 3,5, sobre 22, lo que es también impresionante para una variedad tan temprana. Así que también nos dejó muy contentos. Y en la firmeza también encontramos fruta súper firme. Yo pensaba que quizás la cantidad de fruta, esta fruta que les decía que está hasta la base del tronco hasta abajo, no se vio mayormente afectada, salvo que disminuyó un poco en fruta que estaba un poquito más verde en col, que se atrasó un poquito más al momento de cosecha, pero en realidad súper bien también. Con esta fruta hicimos también una guarda cosecha y después de la evaluación, después de 15 y 31 días, pueden ver abajito en el gráfico donde sale un número 15 y es el color dark, 15 son los días o 31 en este caso. Y tanto Maxma como Colt se mantuvieron bastante bien en el tema post cosecha, con unas firmezas muy altas, con unos Brix muy altos también, ¿ya? 18, 17,5, que es 18, y el resto alrededor de 20, lo que es óptimo.
con acideces bastante ok, en el fondo bien, da una percepción de una fruta muy dulce. Y eso, en general, no mayores desórdenes de senescencia o de pitting, y estamos hablando de primera fruta que generalmente son y provienen de árboles bastante más desequilibrados. De hecho, dado porque esta planta tiene todo el eje lleno de yemas, este año nosotros decidimos que todo este tronco lleno de dardos lo íbamos a desyemar, íbamos a dejar la yema vegetativa, de acuerdo a las instrucciones de Walter, y eso es lo que se está haciendo para poder tener ramificación lateral, porque se endardó completa. Estas son imágenes de Nipama a los 40 días de guarda, que se ve bastante bien. Ahí está en Gisela 12 y en Colt. Gisela 12 que estaba un poquito más pasada, pero también bastante bien para hacer primera evaluación. Ahora nos vamos a pasar a otra de las cartas que estamos apostando, por las que estamos apostando como reemplazo de variedades. La idea es empezar a salir de las masas de Santina, de las masas de otras variedades que ya tienen que ser cambiadas, de, no sé, Royal Down, Santina, cuando hay como un exceso, si bien hay muy buenos productores de todas las variedades y en general la calidad es la que manda, hay que tratar de hacerse un poquito la vía más fácil con las cerezas frente a tantas dificultades, así que estos son como unos modelitos un poquito más avanzados. La variedad EPIC 16 es una variedad también del mismo programa que NIMBA, programa californiano SMS, y esta variedad es autofértil. Y es autofértil y polinizaría a Nimba también, ¿ya? Coincide con Nimba en la floración, y lo bueno que tiene es que es tan precoz en entrar en producción como Nimba. Por lo tanto, soluciona algo del problema, que en realidad no es problema, es que Pacific Red se demora un poquito más en endardar que Nimba, es el desfase que se produce entre estas dos variedades. Por lo tanto, con EPIC 16 podemos tener disponibilidad de flores mucho antes. De hecho, hay algunos productores que ya hicieron ensayos precomerciales de EPIC 16, que ya se lanzó en Francia y en Australia comercialmente. Probablemente nosotros ahora pronto, esta temporada, después de la cosecha, se haga el lanzamiento comercial. Y es una variedad de gran firmeza, muy firme. Quizás no es crocante como una Gabriel, pero es una firmeza del tipo muy similar a una Santina, que es una firmeza un poco elástica, pero bastante consistente. Pedicelo grueso, como pueden ver. Bueno, ya les dije autofértil. Aquí hay más fotos, bien bonitas, produce harto. Distribución de calibre también muy interesante. Estamos hablando que su moda, porque no hablamos en general nosotros, por lo menos de promedio, tratamos de empezar a distinguir las modas. Su moda está en torno al calibre 30, y siempre la misión del productor es tratar de desplazar la curva, y si tiene alguna fruta 28, tratar de que esta fruta se vaya a posicionar en los calibres 30 o 32. Ya, y eso ya es un tema de lo que hablábamos con Walter, de la nutrición, de ver cómo lo hacemos en ese aspecto. En cuanto a los BRICS, también muy positivo, o sea, era más fruta que árbol, y yo también estaba asustada, estábamos asustados los que estábamos evaluando, porque dijimos, no puede ser que con esta fruta salga algo bueno, porque en general no corresponde dejar tanta fruta a un árbol tan chico, y anduvo bastante bien, bastante bien. Dependiendo del color, ahí los colores más claritos, el 3 bajó un poquito, pero en general súper bien. En cuanto a firmeza, también nos dimos cuenta que independiente de la cantidad de fruta, que era excesiva, tuvimos firmezas alrededor de los 80 en Paine, en el Tambo,
Todas estas fechas de cosecha de 9 de noviembre, 6 de noviembre, 19 de noviembre son sin ningún tipo de reguladores de crecimiento, ¿ya? O sea, nosotros no le íbamos a echar nada porque no pensábamos que íbamos a tener nada, dardos ni nada como que valiera la pena manejar. Acá está los desórdenes o los resultados de post cosecha que vimos principalmente en la temporada. Y también muy buena firmeza, los desórdenes bastante bajos, no hay mayores problemas, algo de adhesión, algo de pitting, pero súper entendible y sobre todo para fruta cuando es árbol nuevo, que no es tanta cantidad de fruta y tiende a rodar y tiende a desplazarse en la caja bastante. Y además de eso, bueno, el pitting fue poco y la acidez también bastante agradable en términos de comparación con el nivel de dulzor. Acá está una foto a los 40 días de guarda, se ve bastante bien. El color de pulpa es bastante parejo. Miren ahí los bricks que sacamos, 23,4. Creemos que es una variedad bastante interesante. Aquí con 57 días de guarda todavía estaba bastante bien dentro de todo. Como les decía, ya en Australia, que tienen mercados un poquito más lejanos, ya se comercializa, tiene buenas evaluaciones. Acá, para terminar esta parte, quería mostrarles algunos resultados cortitos de Ranco respecto a las variedades que hablamos en un principio, Nimba, Pacific Red, selección 16, porque en realidad la idea era optar entre la 6 y la 16, y nos ha andado mucho mejor la 16, pero dentro del programa de evaluación de tempranas está incluida la 6. Y podemos ver, a grosso modo, sin detenerme, que todas estas variedades, la Nimba Light, después Light, Dark, Black, en general tanto la Nimba como la selección 16, la Pacific Red, no tienen mayores problemas de firmeza a recepción, con un buen nivel de Brix en general y con una acidez también bastante aceptable, así que anduvo bien eso. Hubo contramuestras solamente de la selección 16, aunque en las otras variedades ya se conoce bastante el comportamiento de guarda. Lo nuevo era la selección 16, que tuvo también sobre 360 en Light y en Black 385 de FilmTech, lo que es súper positivo, y también azúcares sobre 20, acidez bastante bien, son niveles de acidez que se equilibran súper bien con esos niveles de Brix. Ahora me gustaría hablar de otras variedades de programas distintos, como es el JKI. El JKI es un programa alemán también, igual que el FP, de Julius Kühn Institute, que este instituto está ubicado en Dresden y lleva muchos años de investigación en variedades con un muy buen enfoque. Ellos han sido, sí, bastante cautos, no han presionado bastante la parte comercial de las variedades, lo que nos ha dado bastante tiempo para observarlas y tratar de despejar dudas que en algunos casos, algunas no las tenemos 100% resueltas. Hay que recordar que son condiciones climáticas muy distintas. En este caso de la variedad polca, los padres salen como de la genética típica que se va repitiendo, es Cuplonaya como el Daska, bueno, ahí tiene una pronunciación más exótica. ¿Y qué le podemos decir? No son autofértiles, esta no es autofértil. La idea es que esta variedad hemos visto que se cosecha más o menos con Santina, tiene muy buen calibre, Brix,
altos y muy firmes. Estamos haciendo estudios, nosotros en un principio, porque la tenemos hace bastantes años, teníamos esta fruta en paine, en el tambo, y teníamos producciones erráticas, no sabemos si es por cercanía de polinizantes, que también se fueron sacando muchas variedades que están en evaluación en conjunto con Polca, y estos días estamos haciendo con el CEAF estudios de polinización efectiva para ver si tiene que ver solo el frío, de que como la vimos inicialmente el paine, y después se hicieron reinjertos en Río Claro, donde Antonio Walker, y se hicieron otros ensayos en San Fernando con Jordi Casa, ir viendo qué es lo que pasa para poder tener más respuesta. Aquí esto es Polca en Alemania, acá tenemos de Río Claro. Si ven, un calibre muy interesante. Las distribuciones de calibre en general están marcadas sobre todo en el rango de los 30, 29, 30, 32, dependiendo de la carga. Excepto esa vez que tuvimos una vez en Río Claro como 1800 frutos por árbol, que fue excesivo. Se comporta muy bien después de 30 días en almacenaje, muy bien. Es una fruta que también, igual que la Pisu 177, uno puede percibirla casi como recién cosechada en post cosecha. Así que yo creo que tiene bastante futuro, pero tenemos que seguir despejando ciertas dudas, porque esta variedad, creíamos que uno de los problemas que teníamos en el norte era el exceso de, o sea, la baja de condiciones para tener suficientes horas frío, pero el año pasado, que el año pasado no fue un año de muy buena calidad de frío, en medio de un día de campo nos dimos cuenta que las plantas madre de Polca en el tambo estaban al lado de las plantas madre de Nimba, y se veía muy firme, tenía fruta y no había tenido ni un tipo de regulador, ni un tipo de manejo para producir fruta, y estaba muy interesante. Así que pronto debiéramos tener más antecedentes ahora con las investigaciones que estamos haciendo. En general, bueno, aquí hubo ensayos también en Melipilla, donde se mantiene también lo que estábamos hablando de buenos sólidos, de buen durofel y calibres interesantes. Acá hay unas fotos de Chimbarongo también en su momento, que claro, ahí ha sido un poco más errático, tuvimos ahí pérdidas de plantas, así que esta es del 2017-18, porque ya no están estas plantas en Chimbarongo. Polca Río Claro, en algún momento nos dio 2.800 frutos por árbol. Ahí Río Claro es cerca de Cumpeo, en Guapri La Chispa, interesante. En general las aperturas de box indican que mantienen los pedicelos verdes, buena firmeza, lo que ya les comenté, baja incidencia de pitting también, algo de adhesión pero menor, y la fruta brillante. Acá está una foto a 30 días también, y eso sería hasta el momento la polca. Hay gente que tiene polca ahora en ensayos más precomerciales que probablemente ya vamos a tener muchos más antecedentes, desde un ensayo en un vivero hasta un ensayo en un productor ya con enfoque semicomercial, no con un par de plantas. La performance de una variedad, más o menos, según lo que hemos visto, puede superarse en un 30% al menos. Así que es una muy buena expectativa que tenemos con esta variedad. Otra variedad del JKI es la Pisu 177, que también es bastante vigorosa, hábito abierto, producen dardos, esa parte bien, muy similar a la polca, porque tiene buen nivel de sólido soluble, firmeza y sabor, un sabor muy intenso y un notable comportamiento en post cosecha. Esta variedad estuvimos observándola varios años también, es muy antigua, entró a ensayo hace bastantes años,
Y como nosotros empezamos a tener ciertos problemas también en los centros evaluativos más cálidos, hicimos lo mismo, injertamos en Río Claro y hicimos unos ensayos con Jordi Casas. En esa época, como Ana, no teníamos todavía el enfoque de hacer ensayos con productores. Por lo tanto, esto fue un ensayo muy restringido, muy apuntado con el dedo, a diferencia de ahora que sí hay autorización para hacer ensayos con productores en zonas donde estas variedades podrían funcionar. Pero en su principio, y nos hizo perder bastante tiempo, teníamos muy pocas chances de salir de los centros evaluativos para la evaluación. Acá podemos ver la 177, está muy interesante ahí, muy brillante, buen grosor pedicelo. A ver, aquí las evaluaciones indican lo que hablábamos, que tiene buen Brix, que el Durofel está alto, de 82, que hay una gran cantidad de calibre 30 por lo menos y 32, la mayoría de la fruta suma mucho más esas dos categorías. Así que bien, esto fue en San Fernando. Ya Frusan la lleva evaluando más de 5 años de post cosecha y hemos sido invitados y nosotros hemos visto duraciones post cosecha de 60 días sin problema. Yo a algunas empresas les llevé fruta, andaba pasando después de una apertura que tuve en Frusan, me llevé un poquito de fruta y en realidad quedaron impresionados. Yo creo que hay que ponerle diente, hay que ponerle concentración a esta variedad para cualquier duda que vaya quedando, empezar a despejarla rápido, porque frente a un problema como el que tuvimos en la temporada pasada, esta variedad sí podría llegar con 60 días. Dios no quiere que siga ocurriendo este tipo de demoras, pero el sabor que tiene esta variedad con guardas prolongadas no denota que es una variedad que ha sido guardada, no tiene ese sabor plano, mantiene la jugosidad, por lo tanto es notable cómo se puede conservar. Acá están los resultados de post cosecha en las distintas zonas. Vemos que de nuevo los Durofel están bastante bien, con Brix sobre 19, 20, que es muy importante, un pitting súper controlable menor, dentro de lo que observamos en la apertura de caja general, y eso, la acidez es bastante baja o bastante normal, que nos da un equilibrio bastante agradable. Acá tenemos una foto de una caja de 42 días de la PISU 177 de San Fernando con 25 Brix, y ustedes pueden ver el brillo de la fruta. Esa fruta estaba crocante. Así que esperemos que este año podamos conseguir fruta de Frusan, porque tenemos otros ensayos que todavía no tienen fruta en volumen suficiente para mostrarles, pero vamos a tratar de conseguirnos ya fruta, porque empresas como Frusan ya la han evaluado varios años, así que lo más lógico es que nos conviene ahí un poquito para poder mostrárselas más directamente. 376, algunos la conocen, es una variedad que se cosecha entre Rainier y Vin, muy grande, donde también estamos ajustando desde el mismo programa JKI, donde tenemos un poquito más de tiempo para ir evaluando. No es un programa que presione mucho a lo que es venta comercial. Y ahí estamos viendo qué zonas son las más adecuadas. Tuvimos un día de campo en Los Lindes donde se le aplicaba microaspersión, al igual que la Regina, durante floración, y anduvo bien. Incluso se les pasó la mano. El año pasado produjeron 31 toneladas, que es mucho. Entonces, estamos aprendiendo a ver cómo ajustar. Es una variedad bastante buena, si bien, a diferencia de la PISU 177, esta pulpa es un poquito más clarita. Por lo tanto, incluso como tiene muy altos grados Brix, incluso hay gente que me comentaba, oye, yo la puedo tratar de comercializar casi como bicolor, porque su pulpa es más crema, pero muy dulce. Estamos hablando 25, 26 Brix.
Distribución de calibre muy, muy buena, en general bien desplazada hacia 32 en general. Lo que no pasa cuando hay exceso de carga, por ejemplo aquí en Los Lingues, que era donde les dije que se había hecho una sobrecarga, habían tenido una sobrecarga y perjudicó un poquito la moda del calibre. Y acá está la firmeza, aquí está 83, 78 en Los Lingues donde había exceso de fruta, y en el tambo también. Ahí también nos perjudicó un poquito más. Acá tenemos los bricks también, muy buenos, entre 19 y tanto y 22. Acá esto lo pueden leer después, esta es la evaluación que tuvieron en la planilla que tuvieron en Antumapu cuando procesaron la fruta, las distribuciones de color, qué porcentaje estaba muy firme, el 83,8%. En general no había mayores problemas con esta fruta. Aquí volvemos a ver el rango de Durofel, Brick sobre 20, perfecto. Y acá traté de hacer un close-up de la fruta con 30 días. Si ven, la fruta se ve súper, súper brillante, se nota que va a estar crocante, es una fruta dulce. Así que vamos a ver, seguimos investigando cómo ir mejorando nuestra aproximación al mejor manejo de estas variedades de Alemania. Acá está la apertura 40 días, 26,9 Brix. Como les digo, podemos llegar a un dulzor impresionante. Y eso sería lo que les tenía preparado con estas nuevas alternativas varietales, y obviamente cualquier cosa me pueden ir preguntando después. Todos tienen mi WhatsApp, mi correo. Vamos a ir hablando durante la temporada y tratando de acercarlos a estas variedades para que las puedan probar. Súper, muchas gracias, Lorena.